Saludos teleaudiencia, bienvenidos a Toque Final, su entrega de este domingo 22 de mayo. Con mucho entusiasmo nos encontramos para llevar a todos ustedes un contenido de calidad durante esta hora y como siempre transmitiendo por Antena 7. Juan Ernesto Martínez, un servidor, acompañado, ¿verdad?, por segundo domingo consecutivo de mi distinguido colega y hermano Carlos Tomás del Pozo. Feliz noche, Julio Ernesto Martínez. Agradecido de estar una vez más con ustedes y contigo también en Toque Final a través de Antena 7. Ustedes saben que termina una semana y comienza la otra y la mejor manera de iniciarla informada es con el contenido que hemos preparado para esta noche. Bueno, y dirá la teleaudiencia, ustedes le han cogido el gustico a la conducción de este espacio por estar, ¿verdad?, de forma seguida, pero como siempre, ¿verdad?, con el gran compromiso de poder pues, cumplir con el guión establecido y llevar un programa que apuesta a la calidad y que cumple con los lineamientos de su esencia. Hoy pues tenemos como de costumbre las 3 preguntas con nuestro invitado central, tenemos el resumen político, las 10 principales de la semana y las consideraciones de actualidad. Muy bien, tú sabes que esta semana, que finaliza prácticamente ya en breves minutos, tuvimos que la presencia de nuevo, que los apagones le refrescan la memoria a la gente. Uno se queda observando el comportamiento de ciertas autoridades y no entiende el por qué todavía a este momento no hay una explicación sobre el por qué tantas plantas salieron de servicio al mismo tiempo que lo hizo Punta Catalina, que comunicó que hay un problema de mantenimiento. Entonces uno dice, pero la gente que se había olvidado en los últimos 7 o 8 años, en gran parte en muchos sectores de la capital por el circuito 24 horas, de repente se encuentran desamparados, sin inversores, sin baterías, y el comercio, que es, sobre todo ese comercio mediano, es el que más se resiente, sin plantas eléctricas para poder hacer frente a esta situación, a la cual todavía no se ha comunicado hasta qué fecha estará ocurriendo. Hemos visto hasta ahora que solo Edesur ha publicado una información dando cuenta de que hay varias plantas que están fuera de servicio, pero esta información no nos dice hasta cuándo estarán fuera de servicio esas plantas. Me preocupa y me inquieta que estas presiones sociales que se generan porque inmediatamente los apagones exacerban los ánimos de la gente, esto se convierte en una presión adicional para el gobierno y a su vez uno no quisiera que el escenario se esté preparando para que entonces el gobierno, con la ausencia por ejemplo de una Punta Catalina, con todas estas plantas fuera, se esté dando las condiciones para arrodillarlo y sentarlo en una mesa de negociación y obligarlo nuevamente a establecer condiciones. Algo más antes de pasarte a ti, Julio, es que las declaraciones que dio, por ejemplo, Celso Marrancini, hay como un síndrome que le impide a los funcionarios de este gobierno reconocer que en las gestiones pasadas se hizo algo positivo. Él se refiere a Punta Catalina como que no era la solución de los apagones, sino más bien algo adicional. Sin embargo, el que hoy está sufriendo las consecuencias con estos polvos del Sahara, de los apagones, dice, cuando le menciona a Punta Catalina, el referente que tiene es de que sí, eso fue una solución al problema de esta crisis energética. Los alegatos de las autoridades es que están fuera de servicio por déficit de generación. Algo que nosotros asumíamos que hace años ya estaba superada, ¿verdad? Porque lo que tenemos ahora mismo, incluso tenemos generación de sobra. Antes teníamos un tema de atrasos de pago a las generadoras, pero al mismo tiempo un déficit de generación. Mientras tanto, pues esto es una muestra más de que una cosa es gobernar y otra cosa es teorizar desde afuera. El sector eléctrico está representando uno de los mayores dolores de cabeza a la actual gestión de Luis Abinader. Y sobre esa base y las circunstancias que se están dando, nos preguntamos, ¿estamos retrocediendo en materia energética? Es decir, hemos vuelto a aquellos problemas del pasado sumados a los presentes. Ahí están los resultados. Por otro lado, Carlos Tomás, esta semana se produjo un consejo de gobierno, el presidente Abinader junto a todo su gabinete, y la noticia importante es que la ciudadanía en diferentes provincias y puntos del país podrá hacerse selfies con funcionarios y ministros, porque lo tendrá de ahí a ahí, preguntándole sobre los problemas que padecen las comunidades, las cosas que ellos demandan, lo que el gobierno estaría haciendo por ellos. Y bueno, ahí
eso tiene diferentes lecturas. Mientras tanto, ¿verdad? Digamos que aquellos que defienden el gobierno por convicción o conveniencia dirá que eso está perfecto y desde luego está muy bien, pero mientras tanto hay otras lecturas interesantes. Mira, una de las lecturas que uno le puede dar a eso, porque enviar a los ministros en esta etapa, claro está el escenario de que está un Leonel Fernández juramentando, se anunció que Danilo Medina también va a comenzar a juramentar gente en las diferentes provincias, entonces el gobierno, tratando de evitar de que ese escenario solo le quede a la oposición, pues coloca a los funcionarios en ese tablero. Ahora, bajo el argumento de que es para que escuchen y le pregunten a la gente cuáles son sus necesidades, entonces esto está evidenciando otra gran debilidad, porque se habían hecho consejos de gobiernos provinciales en donde se hacían supuestos levantamientos de las necesidades de la gente. Entonces, ¿cómo es que a casi 2 años de un gobierno, tú mandas a los funcionarios ahora a preguntarle a la gente qué es lo que quiere, cuando ya hay un presupuesto que está hecho y se supone que van a surgir nuevas demandas que no van a poder ser atendidas en este presupuesto? Entonces, la razón lógica que uno le puede ver a esto es de que se trata de un recurso también de campaña anticipada, de no dejar el escenario solo a los actores opositores, en este caso Danilo Medina y Leonel Fernández. Bueno, dentro de lo expresado por el propio mandatario, él dice que entre los propósitos de esta decisión es que van a conversar sobre aquellos aspectos que estén funcionando bien, los que haya que mejorar y ver los planes que tiene el gobierno para cada una de esas provincias. Digamos que es muy similar a la consigna pasada del gobierno de Danilo, de continuar lo que está bien, corregir y hacer lo que nunca se hizo. De hecho, también tiene algo, digamos que es una ventaja, no solo para el gobierno, con sus propósitos, sino para las propias comunidades, que es en la circunstancia, digamos, que se produce una cercanía, un contacto más directo con los problemas que padece el país. Es parte, ¿verdad?, de las ventajas de los proyectos reeleccionistas en beneficios directos hacia las comunidades. Es el momento más propicio donde ellos pueden tener esa oportunidad de ver sus funcionarios y que estos incluso puedan atender algunos de sus problemas, porque ya en otras etapas ustedes saben lo difícil que ha sido. Si se quejan los propios PRMistas de baja y de media de lo difícil que es accesar a muchos de sus funcionarios, imagínese usted la comunidad. Ahora, hay otro elemento ahí también que hay que saludar, que se acerquen y ojalá que vayan con espíritu de resolver los problemas, pero hay mucha gente que no son políticos, que llegaron ahí a esas posiciones, inclusive sin tú conocerle una actividad política, y ahora tú colocarlos de frente en ese escenario, a granjearse con esa población que le va a demandar y que quiere la foto y que quiere el abrazo. Vamos a ver cómo eso se maneja también. Bueno, todo por la causa de seguir subido en el palo. Eso tiene un propósito. Vamos de esta forma a nuestro primer receso. Retornamos con mucho más el contenido que tenemos para todos ustedes este domingo en Toque Final. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros acá en Toque Final. Llegó el momento de presentarles a ustedes el resumen de las 10 informaciones principales que acontecieron en el país durante esta semana y el resto del mundo. La Sociedad Dominicana de Infectología recomendó al gobierno adoptar medidas preventivas tras alertar de un incremento de casos de la COVID-19 tanto en las emergencias como en las consultas de los principales centros de salud del país. Entre las recomendaciones está retomar el uso de mascarillas en instituciones públicas y privadas, incluyendo centros educativos, donde, según afirmó en una nota la entidad, se están recibiendo reportes frecuentes de contagio que están obligando a aislar a un gran número de estudiantes. Asimismo, reforzar el programa de vacunación y detectar y reportar las variantes circulantes del virus en el país. También el abastecimiento de los medicamentos utilizados en el tratamiento de la enfermedad,
mientras que recomendó a los ciudadanos mantener medidas de aislamiento ante síntomas respiratorios para limitar la transmisión de la COVID y otros virus circulantes. En tanto, el Ministerio de Salud Pública reportó 163 casos de coronavirus, una de las cifras más altas de los últimos 2 meses. De esos, 63 son en el Distrito Nacional. El boletín indica además que la positividad diaria aumentó a 5.66% y la de las últimas 4 semanas está en 1.74%. El presidente Luis Abinader comunicó al Consejo Económico y Social que bajo ningún concepto su administración impondrá la reforma constitucional propuesta si no cuenta con la comprensión y el aval de los sectores políticos. El Poder Ejecutivo indicó que se requiere especialmente de los partidos políticos que tienen incidencia en el Congreso Nacional. La posición del gobernante fue externada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en la reunión de cierre de la Mesa de Transparencia e Institucionalidad del Consejo Económico y Social. Bajo ningún concepto, la administración de Luis Abinader impondrá esta o ninguna otra reforma si no cuenta con la comprensión y el aval de los actores políticos, sobre todo los que tienen incidencia en el Congreso, señaló el consultor jurídico en su intervención a nombre del presidente. El gobierno señaló que no impulsarán las reformas a la Constitución de la República que han propuesto si no es por la vía del consenso, ya que este gobierno no se enmarcará en acciones deslenables que contradigan las normas establecidas y las normas éticas que deben regir cualquier administración. Antoliano Peralta dijo que el presidente Abinader garantizaba y reiteraba que el impulso a esta reforma constitucional no será utilizado para tocar otros temas. A propósito de los rumores de una posible habilitación del expresidente Danilo Medina para poder presentarse a los comicios del año 2024 y a la reducción del 50% más 1 de los votos para ganar en una primera ronda electoral. Los partidos Alianza País, presidido por Guillermo Moreno, y Opción Democrática por Minú Tavares Mirabal, confirmaron su separación, poniendo fin a la unión que mantenían desde agosto de 2019. La separación entre Alianza País y Opción Democrática se adoptó en una reunión de la Comisión Política del Partido Aliancista realizada el pasado 8 de mayo, donde ambas organizaciones acordaron respetar las posiciones particulares de las vidas partidarias, fomentar el respeto mutuo y mantener cordiales relaciones. Tanto Moreno como Tavares Mirabal confirmaron la separación de los partidos, lo cual quedó plasmado en un acuerdo conjunto. Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, sostuvo que entre las razones que motivaron el fin de la fusión de esa organización con Alianza País está la manera centralizada como consideró se estaría manejando el partido aliancista. Sin embargo, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, manifestó que la separación de ese partido y Opción Democrática se produjo porque se evidenciaron diferencias de visiones, de cultura política y de métodos de trabajo. Eran de una misma familia 3 de los 4 hombres que perdieron la vida en la madrugada del pasado domingo en un confuso incidente en un centro de expendio de bebidas alcohólicas en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte. El centro de diversión Bajo Mundo, ubicado en Barrio Nuevo, fue el escenario de la tragedia, que según comentaron testigos del hecho pudo haberse tratado de un atraco o de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Las víctimas del incidente fueron identificadas por las autoridades como Randy Javier Mañón, de 22 años, Andy Alexander Rivas Castillo, de 41, Jason Manuel Rivas Cuevas, de 22 y Carlos Manuel Rivas Rodríguez, de 45. La riña se produjo aproximadamente a las 6 de la mañana del pasado domingo. El reporte preliminar indica que las víctimas presentan heridas de bala en distintas partes del cuerpo. 3 fallecieron a causa de ellas en el mismo negocio de entretenimiento, mientras que la 4ª persona murió mientras recibía atenciones médicas en el hospital Ney Arias Lora. En 2018, al interior de una sinagoga de Pittsburgh, un hombre blanco con antecedentes de publicaciones antisemitas en Internet disparó contra 11 fieles, pues culpaba a los judíos de permitir el ingreso de inmigrantes invasores a Estados Unidos. Al año siguiente, otro hombre blanco, enojado por lo que calificó como la invasión hispana de Texas, abrió fuego contra los compradores de un Walmart en El Paso, Texas, y causó la muerte de 23 personas. Después declaró a la policía que había querido matar a mexicanos. Un total de 10 personas murieron en un tiroteo en un supermercado en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York.
un supremacista blanco abrió fuego contra los clientes de una tienda de la cadena de supermercado Tops. El tirador fue identificado como Peyton Gendron, de 18 años, y vecino de Conklin, Nueva York, a unos 320 kilómetros de Buffalo. La policía investiga como crímenes de odio los asesinatos retransmitidos en directo por el autor, que había colgado en Internet un manifiesto de tinte supremacista. Antes del ataque, el hombre publicó un extenso discurso en Internet en el que afirmaba que los compradores que allí se encontraban procedían de una cultura que pretendía reemplazar étnicamente a mi propia gente. 3 tiroteos, 3 objetivos diferentes, pero todos vinculados por una creencia en expansión y en constante evolución, que ahora se conoce comúnmente como la teoría del reemplazo. En los extremos de la vida estadounidense, la teoría del reemplazo, la noción de que las élites occidentales, en ocasiones manipuladas por los judíos, quieren reemplazar y quitarles el poder a los estadounidenses blancos, se ha convertido en una maquinaria de terror racista que en los últimos años ha inspirado una ola de tiroteos masivos. Según su propio relato, el sospechoso de Buffalo, Peyton Gendron, siguió un camino más solitario hacia la radicalización porque se sumergió en la teoría del reemplazo, en otros tipos de contenidos racistas y antisemitas que se encuentran con facilidad en los foros de Internet, y considera a los estadounidenses negros, al igual que a los inmigrantes hispanos, como sustitutos de los estadounidenses blancos. Desde que Donald Trump dejó la Casa Blanca en enero de 2021, se especuló mucho si el demócrata Joe Biden mantendría hacia los regímenes de Cuba y Venezuela la política de mano dura del republicano. Esta semana Biden terminó con esas especulaciones al anunciar el levantamiento de algunas de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a esos dos países. Estados Unidos anunció que flexibilizará de manera limitada algunas sanciones contra Venezuela, entre ellas el permiso a la petrolera estadounidense Chevron para negociar con la estatal PDVSA para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Así lo anunció un funcionario de alto nivel de la administración estadounidense, que explicó que el gobierno de Biden toma esta decisión en respuesta a las conversaciones que están teniendo lugar entre el régimen y el gobierno interino de Juan Guaidó para superar la crisis política, económica y humanitaria en el país. Con respecto a Cuba, el presidente Biden ha dado los primeros pasos en la apertura que prometió durante su campaña electoral, pero por ahora no parece dispuesto a impulsar un deshielo a nivel diplomático como en el gobierno de Barack Obama. En concreto, Biden anunció que levantará una serie de restricciones a Cuba impuestas durante la era Trump, facilitando procedimientos de inmigración, transferencia de dinero y vuelos a la isla. El gobierno de Biden restablecerá el programa CFRP, suspendido desde 2017, y que permite a ciudadanos y residentes estadounidenses reunirse en Estados Unidos con sus familiares cubanos a través de canales regulares de migración. Responsables del Pentágono afirmaron ante el Congreso de Estados Unidos que están seguros de que sus soldados sean encontrados con objetos o fenómenos aéreos no identificados y elevaron a 400 las alertas recibidas desde 2004. Por primera vez en más de 50 años, el Congreso acogió una audiencia sobre ovnis en la que testificaron el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, Ronald Moultrie, y el subdirector de la Inteligencia Naval de Estados Unidos, Scott Bray. Durante la sesión ante un subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes, varios legisladores hicieron hincapié en que el motivo de la audiencia era acabar con los estigmas sobre este tema para que los militares informen a sus superiores cuando se encuentren con un fenómeno de este tipo. En 2017, los legisladores supieron que el Departamento de Defensa había iniciado de forma discreta un proyecto similar para seguir lo que Estados Unidos ha dejado de llamar ovnis para denominar fenómenos aéreos no identificados, y el año pasado el Congreso redactó las reglas para esta iniciativa. Las autoridades colombianas confirmaron el pasado martes la captura de 17 personas requeridas en extradición por Portugal, Italia, España, Perú, Brasil y República Dominicana, la mayoría por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos. Uno de ellos es un piloto con presuntos nexos con la organización criminal Primer Comando Capital,
una de las que investigó el fiscal paraguayo Marcelo Pexi, recientemente asesinado en las playas del Caribe colombiano por hombres armados que se movilizaban en una moto acuática. Colombia también capturó a Roberto Amoruso, quien es requerido por Italia y señalado de presuntamente ser el promotor del fraude al tesoro público en ese país por millones de euros. Entre los capturados hay 11 colombianos, 2 venezolanos, un dominicano, un italiano, un holandés y un albanés. Los operativos se realizaron en diferentes partes del país, como Bogotá, Antioquia, Bolívar, Atlántico y Valle del Cauca. La Cámara de Diputados de Chile aprobó el pasado lunes un proyecto de ley que busca promover y garantizar los derechos de las personas menstruantes, y el hecho de que se evitara usar la palabra mujer levantó críticas entre los legisladores en las redes sociales. La iniciativa pasa ahora al Senado. Un comunicado de la Cámara de Diputados de Chile indica que esa sala aprobó el proyecto que garantiza los derechos de las personas menstruantes y que dicha propuesta señala que el Estado reconoce que las personas con capacidad para menstruar son titulares del derecho a una gestión menstrual libre y digna. Por esto, se debe apoyar, favorecer y promover políticas públicas que generen su adecuado ejercicio. Se criticó que no se reconozca y nombre la mujer en el articulado del proyecto. Según medios internacionales, la diputada Emilia Schneider indica que el término de mujer sería manipulado en favor de hombres trans, personas no binarias, queer u otras variantes de género, quienes biológicamente han nacido con sexo femenino pero no se identifican con él. En contra del proyecto, la diputada Chiara Barchesi señaló que clase de proyecto por la mujer omite la incorporación del término mujer. Estamos frente a un proyecto de carácter ideológico, a tal punto de omitir la palabra mujer. El mismo nombre del proyecto niega reconocer la evidencia científica y al mismo tiempo la naturaleza humana. La Cámara de Diputados señala que otros legisladores también expresaron su rechazo, donde critican que no se reconozca y nombre a la mujer en el articulado del proyecto. Señalaron que para avanzar en la protección integral de las mujeres resulta fundamental su reconocimiento explícito en esta ley. De modo contrario, estimaron, se respalda el neolenguaje queer. Controlando el lenguaje controlas el pensamiento, alegando que las mujeres han sido borradas e invisibilizadas cuando son las únicas que atraviesan el proceso biológico de la menstruación. Finalmente, durante décadas Suecia y Finlandia se mantuvieron neutrales en medio de las latentes rivalidades entre los dos bloques políticos representados por Washington y Moscú, pero todo ha cambiado en cuestión de semanas desde la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero. Finlandia anunció su decisión de solicitar formalmente su adhesión a la OTAN, la alianza militar encabezada por Estados Unidos y otras potencias de Occidente, y Suecia se unió a Finlandia con un anuncio similar el pasado lunes. Los embajadores de Suecia y Finlandia ante la OTAN entregaron sus solicitudes formales de ingreso en la alianza en un acto celebrado en Bruselas. En otro orden, mientras la economía mundial sigue recuperándose de la crisis causada por la pandemia del coronavirus, el Fondo Monetario Internacional arrojó otro jarro de agua fría sobre las perspectivas financieras globales e indicó que la guerra en Ucrania desacelerará el crecimiento económico y avivará la inflación. En su reciente actualización, la organización financiera revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento mundial al 3,6%, tanto para este año como para el que viene, una estimación inferior a la prevista en enero. La corrección del fondo se debe principalmente al impacto directo de la guerra en Ucrania y a las sanciones impuestas a Rusia, que provocan marcadas contracciones para ambos países. El aumento de la inflación se ha convertido en un riesgo claro e inminente, y el alza de precios de los alimentos y los combustibles perjudicará a los consumidores con menores ingresos en todas las regiones del mundo. Momento de otra pausa, así que sigan con nosotros. Sin duda es que la plataforma Google, en sus términos,
representó, digamos, la tendencia política de la semana tras un intercambio de piropos entre el presidente Luis Abinader y Leonel Fernández, asumiendo, ¿verdad?, una crítica desde la oposición hacia las ejecutorias de este gobierno. Entonces, Luis le recordó el pasado y como una forma directa de llegar a él es Google. Algunos lo han interpretado, ¿verdad?, sobre todo del lado de la fuerza del pueblo, de una forma afectiva, porque indican que es una forma de Luis Abinader señalar de antemano como su contendor político a Leonel Fernández. Bueno, esa es una lectura, también puede ser del otro lado que sea porque lo considera el más débil, pero al margen de eso hay que agregar que Leonel Fernández se había mantenido muy activo haciéndole críticas puntuales al gobierno y dado el escenario que el presidente escogió, que era un escenario importante porque se estaba hablando allí del plan Dominicana Siembra o Siembra RD, fíjate que esa reacción del presidente opacó en cierto modo el motivo que convocó a la rueda de prensa, porque dentro de ese contexto parece que el presidente ya está un poco quizás molesto con las constantes críticas puntuales que le hace Leonel Fernández y entonces como una forma utilizó el enviar a la gente a buscar a Google. Pero que resulta que los algoritmos de estas plataformas tienen la particularidad que lo que usted más rápido le llega a la información cuando comienza a buscar son los hechos más recientes. Y entonces ahí hay que colocar sobre la mesa que cuando tú estás en un debate o tú estás en una contienda, una confrontación, tú debes evitar de que tus posiciones tengan argumentos que puedan ser débiles, porque van a ser utilizados en tu contra. Y fíjate cómo la tendencia alcanzó un mayor nivel, un mayor énfasis, cuando comenzaron entonces a recoger las cosas que el mandatario prometió en campaña versus las cosas que no se han realizado. Y en ese punto entonces yo digo, bueno, él utilizó un argumento que le salió bien porque fue algo espontáneo, no fue quizá algo bien pensado, pero tuvo las consecuencias de que por ese lado se abrió una brecha que se revirtió en cierto modo hacia la imagen del mismo gobierno. Y ahí eso generó también que le recordaran una serie de logros que tuvo la gestión sobre todo de Leonel Fernández. Bueno, justamente los dos líderes que unificaron criterios para sacar al PLD del poder. Entonces ya en la medida en que Leonel Fernández crea su proyecto presidencial, necesita marcar una distancia que no lo asocien al gobierno de turno y ha estado trabajando y como de costumbre también haciendo críticas frecuentes hacia la gestión gubernamental de Luis Abinader. Aquí hay algo también a resaltar y es qué tan efectivo es para un presidente de la República la exposición mediática constante. Él expresó recientemente en El Sol de la Mañana en una entrevista que sus asesores le han pedido que se retire un poco de los medios de comunicación, pero que es una práctica a la cual él se siente bien, le gusta directamente contar, intercambiar con la gente, perfecto. El problema es que llega a una etapa en que el peso de la palabra de un presidente genera un gran impacto, pero cuando tú te expones mucho, repitiendo lo mismo que dijiste, ya eso no es noticia y puede que lo que genere impacto sea algo menos irrelevante. Fíjate incluso que probablemente allí se hicieron anuncios importantes, pero finalmente allí lo que primó fue una respuesta emocional hacia una situación que, estableciendo una balanza, se ha de buscar a quién le ha beneficiado momentáneamente. Podría ser a Leonel Fernández. Sí, de hecho, con el tema de la exposición, el esquema que el presidente diseñó y puso en práctica desde el primer día de su gobierno fue ese constante contacto con la prensa, con la gente, con los medios. Ahora bien, había una etapa de luna de miel en el cual pues la gente no estaba sintiendo los efectos de las crisis que se estaban viviendo y de los mismos errores que ha ido cometiendo el gobierno. Evidentemente, cuando tú evalúas la respuesta que le dio el doctor Leonel Fernández al presidente cuando le dice de que no mire tanto a Google porque eso crea tensión, se notó en el lenguaje corporal del presidente el control y el manejo emocional del momento y de que le estoy dando un consejo como expresidente que he sido 3 veces y el debate no continuó por esa línea, aunque sí el presidente ha continuado, el expresidente Fernández ha continuado haciendo señalamientos sobre el manejo del gobierno,
pero ya dejó la bola en la cancha del presidente Abinader, que entiendo que debió tomar la seña de que no le conviene a un presidente de la República en ejercicio con tantos problemas estar en una confrontación, un dime direte en los medios con la oposición, porque el papel del presidente es gobernar y lo que la gente quiere es ver un presidente que le esté aportando soluciones a los problemas que cada día pues se están sintiendo más en el peso de la gente. Porque hay un factor externo, pero también porque el gobierno ha cometido errores y no los reconoce en muchos de los casos. Leonel Fernández, ni tonto ni perezoso, aprovecha la coyuntura y se monta en ella. Y ahí entonces plantea que los números dicen que ellos están caco a caco, que si las elecciones fuesen hoy, en estos momentos no hay una definición directa en primera vuelta y que incluso él podría alzarse con la victoria. Claro, una respuesta política inteligente ante un panorama que parece ser convulso, ¿verdad? Por apenas 2 años, un tanto impredecible, pero lo extraño es que a estas alturas, un gobierno que apenas inicia, la mayoría de las personas, a la hora de tú contactarla, te dicen aquí no se sabe lo que va a pasar. En otros ejemplos, esos primeros proyectos reeleccionistas ni siquiera se discuten. Naturalmente estamos viviendo unas circunstancias locales e internacionales bastante complicadas y el gobierno tiene la misión de organizar el Leviatán, es decir, de organizar el Estado, hacer un buen trabajo, pero al mismo tiempo un factor externo, y es intentar o evitar que la oposición se pueda unificar. Es como los equipos que buscan una clasificación, que se aproximan, que dicen no solamente tenemos la misión o la obligación de ganar el juego, sino que nuestro rival pierda. Sí, que no avance. Que no avance. Es decir, ese dilema a 2 años, incluso también con algo un poco impredecible en el sentido de que en estos momentos hay 2 candidatos definidos. Leonel Fernández, que ha estado de manera directa batallando, apostando a su figura, a todo el que le gusta la Fórmula 1, y Ben Hamilton, Alonso, 2 de los mejores pilotos, sin embargo no tienen los mejores vehículos. Leonel Fernández, todo el mundo sabe lo que representa en términos de figura, pero a nivel partidario, que es lo más importante y lo que realmente ha ganado las elecciones, digamos, en toda la historia de la República Dominicana, las estructuras, no la tiene, a diferencia de un PLD que sí ha mantenido una estructura, tiene muy buen vehículo, pero el piloto, ¿verdad?, está en el círculo de espera. Entonces ahí también se va dando un dilema que hasta que eso no se defina, es difícil como vislumbrar un panorama político real. Guardando la distancia, porque todavía falta un poco de tiempo para el tema de las elecciones, pero el escenario desde hoy, mirándolo, da la proyección, da la señal de que habrá un escenario de 3 fuerzas. Entonces, en la medida que una fuerza de las dos, ¿verdad?, que están en los extremos, el PLD con la fortaleza que tiene, si tomamos en cuenta ese 38% que alcanzó las elecciones, y el gobierno, por ejemplo, si Leonel sigue subiendo y se mantiene en esa tendencia, pues entonces de algún lado va a haber una baja. Entonces, en este caso el gobierno, suponte tú que se dé el escenario ahí de que el gobierno termine 43, 44, el PLD terminara, por ejemplo, lo mismo 38 y que Leonel se acerque a un cerca de un 20%, eso evidentemente pues va a generar que en torno a Leonel Fernández se tenga que dar una negociación siempre y cuando el piloto que bien dices que está en el círculo de espera no sea un piloto que pueda prender y encantarle a las masas y que la gente decida retornar a ese estado de bienestar que vivió recientemente con el PLD. Para el gobierno la tarea es un poco difícil porque tiene que atender el cartón político y eso es en la figura directa del presidente. Tiene que atender el gobierno y eso recae también directamente en la figura del presidente. Y algo que apuntaste, Julio, que los procesos de reelección se dan prácticamente automáticos cuando los gobiernos han logrado hacer en sus 2 primeros años una gestión reconocida, aceptada y que la gente se siente conforme y a gusto, pues sin lugar a dudas que eso se da casi por un hecho automático. Pero en el escenario de una tercera fuerza se está tornando muy difícil y eso habría que el gobierno siempre tendrá que calibrar y sopesar qué reacciones va a tener sobre el tapete para evitar que esa oposición no termine unificándose. Bueno, es decir, ahí está el gran desafío, cómo ir sustentando ya el hacer por el decir. Siempre se ha beneficiado esta administración
digamos, de ese optimismo ilusorio, es decir, esa capacidad de vender esperanzas de cambio, pero llega un momento que esto tiene una fecha de vencimiento y ya a 2 años la exigencia es: no veo los resultados de lo que tú me prometiste, dame resultados y en función de eso, pues las cosas se definen. Vamos a otro contacto de publicidad para retornar con uno de nuestros segmentos más esperados, que son las 3 preguntas. La facilidad del acceso a las armas por parte de las personas en Estados Unidos ligados a los problemas de salud mental, entre otras cosas, pues nos llevó a hacerle las 3 preguntas al politólogo Nelson Espinal Báez. ¿Por qué ese país no puede controlar el uso de las armas, ni siquiera ante individuos que han mostrado un perfil psiquiátrico que debe ponerlos bajo alerta, como el más reciente caso del joven de 18 años que acribilló a 10 personas en Buffalo? Mira, para responder esto debemos empezar diciendo, número uno, que la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, una enmienda del año 1789, apenas 13 años después de la independencia norteamericana, establece de manera clara, directa, que todo ciudadano, que todo norteamericano tiene derecho a tener y portar armas de fuego y que no es permitido ninguna ley que prohíba ese porte y tenencia de armas. Así mismo lo dice, to infringe, que prohíba ese derecho. Es decir, es un derecho para la Constitución norteamericana bastante, vamos a llamarle sacrosanto, la cual se ha enarbolado eso desde hace muchos años. Segundo, es su cultura. Perdón, antes de continuar. Esta reforma constitucional, esta segunda enmienda, viene a su vez de una serie de leyes adjetivas de Inglaterra del 1600 y pico. Es decir, está muy en las raíces del pueblo norteamericano, tanto en su origen con Inglaterra como en su origen como los Estados Unidos de Norteamérica. Un segundo elemento para tratar de responder tu pregunta está en la cultura. Todos vimos y hemos disfrutado las películas del Medio Oeste y cómo el uso del arma de fuego era normal, era y es tradicional en los Estados Unidos. Es parte de la cultura. El pueblo norteamericano es un pueblo guerrerista, es un pueblo, hay que reconocerlo y decirlo como es un pueblo belicista. El uso y porte de armas de fuego es parte de su cultura. El Marlboro Man, el hombre Marlboro y toda esa historia es parte de su cultura. Es lo que, como la cultura nuestra es el merengue y una serie de elementos, para ellos el porte de armas es parte de su identidad. Tercer elemento para responder tu pregunta, más que responder, para arrojar luz a tu pregunta y que el amable televidente pueda ir entendiendo la situación, hay un hecho concreto y es el lobby pro armas de fuego. Existe allá lo que se llama una institución que nació en el 1869, se llama NRA, National Rifle Association. Es un lobby poderoso. Miren qué año nació, 1869, y desde la década de los 30 ha estado jugando un rol político con el Congreso norteamericano para asegurarse que se mantenga el uso y porte de armas de fuego. Además, se le puede sumar a esto que la industria militar es mundialmente poderosa y eso no le conviene al gran lobby y a esa gran industria. Es decir, les comparto 3 razones importantes por las cuales es difícil.
desde mi punto de vista, están anquilosados en el pasado. No es la misma sociedad de 1800, de 1700. Segundo, quiero decirlo, son situaciones, no es lo mismo un arma, una simple pistola a las armas de asalto. No es posible que un joven de 18 o 20 años, que lo único que se le pide es que no tenga récords criminales, que no tenga récord delictivo, y pase tal vez un examen sencillo, porque no conozco el procedimiento en ese sentido, pero cualquier persona común y corriente que no tenga récords criminales puede comprar un arma de fuego. Y no un arma, repito, una pistola, un revólver, que lo tienen muchos seres, cualquier persona, sino armas de asalto. Creo que los Estados Unidos de América deben revisarse profundamente en este sentido. Es una sociedad que, como explicaba, es una sociedad belicista, una sociedad culturalmente guerrerista, y creo que debe regular el uso y porte de armas de fuego con urgencia. ¿Qué piensa usted de las frecuentes matanzas que se producen en Estados Unidos de ciudadanos inadvertidos, perpetradas por individuos que invocan motivos religiosos o raciales para cometer estos hechos? Hay que decirlo con claridad, la sociedad norteamericana es una sociedad con profundas carencias, no ha sanado las causas que dieron origen a la guerra civil, es una sociedad con serias limitaciones de educación, no es la sociedad europea, es una sociedad opulenta, consumista, con una serie de elementos que no, lo voy a decir de manera clara, que ese esplendor económico no se corresponde con una formación y una educación general de su ciudadanía. Siempre lo he dicho y lo he escrito, la sociedad norteamericana merece un sistema educativo que eleve en el sentido más colectivo el nivel y la formación y la toma de conciencia de los temas realmente esenciales para un país. En ese nivel de ignorancia, con ese nivel de formación y de deformación, tienen una visión lamentablemente muy puritana, muy conservadora, que confunde los valores con la letra. No es lo mismo las costas de los Estados Unidos, Nueva York, Boston, hasta Miami incluso, pero Nueva York, Boston y toda esa área. Igual que el oeste, California, todo el área de San Francisco, que el centro. Una sociedad extraordinariamente dividida, con profundas diferencias. Y lo quiero decir, lo he dicho antes y lo quiero repetir en este momento, es una sociedad que puede ser víctima de una guerra civil interna. Una sociedad tan dividida que su cohesión social es difícil de gobernar y cada vez más difícil de interactuar. Hoy en día los Estados Unidos de Norteamérica presentan unos índices de violencia extraordinariamente altos y el gran temor no es, desde mi punto de vista, el terrorismo islámico como ellos quieren venderlo, sino el gran temor es el terrorismo interno de estos grupos de extrema derecha principalmente y algunos de izquierda también, pero los datos que tengo por información de investigación es que principalmente de extrema derecha, pero de ambos extremos, también de izquierda, concibe la solución de sus problemas desde el punto de vista de la violencia. Ese peligro de esta sociedad, de este gran imperio, es más, ¿cómo le llamaríamos? Es más notable en estos tiempos de redes sociales donde las informaciones corren al instante. Porque hay que decirlo, esto viene desde lejos, esto viene desde hace muchos años, muchas décadas. Lo que sucede ahora es que se ve más rápido y con más virulencia por la era de las redes sociales. ¿Cómo se sabe que estos individuos alimentan los sentimientos de odio que lo conducen a esas acciones en grupos de las redes sociales, que solo reproducen mensajes sesgados? ¿No advierte peligro que ningún país del mundo quede exento de estos atentados? Lamentablemente, ningún país del mundo está exento de estos atentados. Claro, la cultura
y las tradiciones de cada país determinan la forma en que los ciudadanos, sus mujeres, sus hombres, articulan sus aspiraciones, sus necesidades, sus miedos, pero no está exento. ¿Por qué? Porque vivimos una era de muchos extremismos, extremismo de derecha, extremismo de izquierda. Vivimos una era del mucho populismo, donde la solución es simple y de un mesías, entre comillas, es la que la sociedad suele concebir como, como, valga la redundancia, como la solución de los problemas. Y eso provoca, lamentablemente, que muchos individuos tomen las leyes por sus manos, tomen las soluciones más descabelladas. Entonces, lamentablemente no estamos exentos en ningún país, pero en países con más formación ciudadana, en países con mayor restricciones al uso de armas de fuego, en especial armas de fuego de asalto, es más difícil que en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a otra pausa y en breve retornamos ya con la parte final de su espacio. Bueno, otra tendencia, pero mundial, ha sido Chile y las reivindicaciones de un sector en la cual propone cambiar la palabra mujer por persona menstruante. La verdad que sí, no, esto ha generado un tsunami de opiniones de esa corriente que es definida en algunos países de Latinoamérica y el nuestro como los progres, pero que también son definidos como los mortadelas, eso es en Brasil, y como los mamertos en Colombia. Ningún progres ha emergido de las clases populares, todos emergen de las clases, ¿verdad? Son hijos de la clase burguesa dominante y una de sus principales contradicciones es que odian el capitalismo, no obstante tener su vida prácticamente resuelta. Y en esa tendencia que busca, porque es una corriente mundial que lo que busca es, al final del camino, afectar y desmembrar lo que es el concepto que todos combinamos como familia, pues entonces surgen estas creatividades. A mí me gusta algo que plantea Gloria Reyes sobre el tema de los, o Gloria Álvarez, sí. Sobre el tema de los progres, que dicen que ellos luchan entre ellos mismos por dar una explicación lógica de sus conceptos. Porque tú te preguntas, ¿cuál es el objetivo de cambiar el concepto mujer por persona menstruante? Es decir, ¿y cuándo entonces la mujer no esté menstruando? ¿Le vamos a cambiar el concepto de, digamos... Ex-menstruante o no menstruante. No menstruante o menopáusica. Es decir, como que son cosas extrañas que están en la concepción de un sector y cosas que uno mismo no entiende, ni ellos saben dar alguna explicación que tenga un sentido lógico, porque se caracterizan por eso, por el antitodo, por una concepción de que lo que no está conmigo, lo que yo no creo, no sirve. No sirve, no existe. La antipolítica, todo es de un carácter disruptivo. A mí me gusta una reflexión que hace Adolfo Hitler en sus memorias, que él dice incluso que una forma de él olvidar que pasaba mucha hambre era a través de la lectura. No hacía más nada, es decir, leyó tanto que al final no socializaba, no intercambiaba y creó una concepción del mundo que solamente él la entendía y para él estaba bien. Probablemente hasta la muerte entendió que a pesar de llevarse medio mundo por delante, estaba haciendo lo correcto. Lo propio hace como el mundo progres. Ellos tienen ciertas reivindicaciones que parecen muy bonitas, pero terminan como llegando a las cosas extremas y no toman en cuenta nunca las experiencias históricas, las limitaciones del ser humano, las comparaciones, todo ese tipo de cosas. Es que entonces, el mundo comienza, de acuerdo a su concepción, el mundo comienza a partir de lo que ellos creen. O sea, que no hay un antecedente
ni religioso, ni político, ni económico, ni los resultados que se tienen en la sociedad de hoy fueron producto de tantos años de esfuerzo. Es así, entonces, bueno, son de las cosas que, imagínense, por citar un ejemplo. Incluyendo, excluyen. Exacto, bueno, las mujeres, ¿verdad? Pues no me refiero a todas, se ponen su legging bien pronunciado, ¿verdad? Que se le ven sus partes íntimas así bien, y de repente tú miras y es una ofensa, es una ofensa, es un acoso. Pero si la piropeas, ¿verdad? Por sus atractivos físicos, tú la estás acosando, le estás ofendiendo porque está resaltando la parte física y no lo que ella tiene por dentro, esas condiciones. Está discriminando la parte que tiene interna. Que son cosas como que a veces uno no entiende y a veces quieren un tipo de reivindicación y son las primeras en desnudarse en una plaza. Sí, así es decir, como que de verdad no estamos generalizando nunca, pero hay un sector que a veces te pregona en discurso la igualdad, pero termina tan radical que parece ser la supremacía. Bueno, hemos llegado ya al final de esta entrega de hoy en Toque Final, agradecidos de su sintonía, invitando, ¿verdad?, a todos a una próxima entrega el domingo siguiente, si Dios lo permite, y a todos desearles un feliz descanso.